Bueno, yo creo que ya arrancamos. Buenas noches con todos. Mi nombre es David Ponce, soy director de transformación digital de Épico, la empresa pública municipal para la gestión de la innovación y la competitividad de la ciudad de Guayaquil. Estoy encargado de la dirección de transformación digital. Para mí es un gusto tener panelistas de expertos en ciberseguridad. Hemos creado este espacio para hablar acerca de la ciberseguridad. ¿Este nuevo riesgo o es algún riesgo que ya lo hemos tenido hace mucho tiempo latente y realmente hoy en día es más mediático o se habla más del tema? ¿Qué podemos hacer nosotros como empresas para prepararnos? Y viéndolo como una oportunidad profesional, también hay un campo donde podríamos explotar, donde podríamos mejorar y hay una gran capacidad o necesidad de la industria para personas que puedan trabajar en él. Entonces, primero que nada, quiero agradecerle a todas las personas que se están conectando. Realmente es un gusto que vengan a escucharnos acerca de lo que vamos a hacer en conjunto con nuestros aliados y los panelistas. Y segundo, pues agradecer a los panelistas de lujo que tenemos el día de hoy. Quisiera presentarles a Alfonso Aranda, quien es ingeniero en computación de la SPOL, especializado en seguridad informática y en el IDE Business School. Tiene 20 años de experiencia en seguridad informática aplicada a diferentes tipos de industria, y esto le ha permitido desarrollar el mix óptimo entre el campo técnico y de los negocios. Actualmente es el CISO del grupo Telconet y consultor senior de seguridad. Bienvenido, Alfonso. También está con nosotros Benjamín Flament, es ingeniero en telecomunicaciones de la SPOL, pero empezó a trabajar en ciberseguridad apenas terminó la carrera. Lleva más de 10 años especializando en seguridad y hoy en día es gerente de Insecurity, una consultora de seguridad electrónica. Tenemos también a Daniel Tenorio, arquitecto de ciberseguridad de ST Ecuador, con más de 6 años de experiencia en el sector de la ciberseguridad, responsable del soporte y análisis de soluciones de seguridad de la información. Daniel ha liderado varios proyectos con el principal objetivo de asegurar los entornos corporativos mediante la ejecución de las soluciones de seguridad bajo las normativas de ciberseguridad vigentes. Adicionalmente, realiza capacitaciones y charlas a nivel corporativo y familiar con el objeto de concientizar y mejorar la perspectiva y la aplicación de la seguridad en estos entornos. Primero que nada, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos algunos temas que vamos a conversar, pero les doy el espacio para que pues, nos saluden a la gente que se está conectando. Comenzamos contigo, Alfonso. Bueno, muchas gracias David por la invitación, ¿no? Gracias a todos los que se están conectando, a todas las personas que nos van a escuchar. Y primero quiero felicitarte por esta iniciativa, ¿no? En nombre de Telconet, nos sumamos siempre a todas estas iniciativas que dinamizan el ecosistema de la ciberseguridad, vengan ya de las entidades, de las empresas públicas, de la academia, ¿no? Del público en general. Y esperemos que esto sea el primer paso para que todos los años vernos, ¿no? Por esta época y hacer una serie de actividades como lo estás proponiendo, ¿no? De antemano, gracias por la invitación. Muchas gracias, Alfonso. Daniel, un saludo para las personas. Eh, Muchísimas gracias, estimado David, Alfonso, Benjamín. Es un placer estar aquí con ustedes. Bienvenidos todos los que están también ahorita conectándose con nosotros. Gustoso más bien de estar aquí presente. Es muy grato y como Alfonso lo menciona, esta iniciativa, este tipo de iniciativas es algo que realmente son muy bienvenidas, porque nos permiten explorar un poco más de lo que tenemos y a dónde queremos llegar. Buenísimo, Daniel. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Benjamín, tenemos aquí gente en Quito, gente en Guayaquil y gente en Cuenca, por si acaso. Así son nuestros panelistas. Sí, ¿qué tal, David? Muchas gracias por la invitación, ante todo. Así como dicen, saludando desde Cuenca, a pesar de que soy de Guayaquil. Bueno, y muchas gracias también por la iniciativa, porque es bastante importante que hoy en día la gente esté cada vez más al tanto de lo que ocurre con todo este campo de la ciberseguridad, porque si bien antes podíamos hablar de que esto se trataba de una cuestión un poco más técnica, un poco más de personas que estén especializadas en ello, hoy en día es algo que involucra a todos y es una excelente oportunidad pues, para comunicar al público acerca de lo que vemos en el Buenísimo. día a día nosotros. Entonces, gracias por eso.
No, muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, por creer en este tipo de iniciativas que si bien viene del sector público, a nosotros nos encanta porque es una vinculación no solamente del sector público, una ciudad o una empresa pública, es la empresa privada, son comunidades, son profesionales que nos vamos sumando a conversar de esos temas de tecnología y más que todo a compartir conocimiento. Creo que es una de las mejores cosas que podemos hacer en conjunto cuando comenzamos a trabajar de esta manera articulada. Es importante que ustedes conozcan que un poco de background de por qué nace esta iniciativa, de por qué conversar hoy día acerca de la ciberseguridad. Hemos trabajado desde Épico en algunos programas de formación. Estamos llevando a cabo un programa de formación de ciencia de datos e inteligencia artificial. A mediados del próximo mes arrancaremos el programa de programación. Todos son programas gratuitos para las personas que, más que todo, podamos ayudarlos a conseguir un nuevo empleo o mejorar sus actividades técnicas o capacidades técnicas para mejorar su empleabilidad. Y cuando conversamos de la ciberseguridad, pues vemos que hoy en día es una de las carreras pedidas en el mundo. Hay una brecha grande entre la oferta de profesionales que pueden llevar a cabo estas actividades. Ya no podemos seguir hablando del mismo tema, pero la pandemia nos obligó a migrar a muchas herramientas digitales, la mayoría de procesos de las empresas, la forma de comunicarnos, y esto expuso ciertas vulnerabilidades que tal vez no las teníamos previstas anteriormente. Hoy día las pymes, si están pensando en una etapa o un proceso de transformación digital, tienen que pensar en planes de seguridad informática. Dado que podemos perder mucho más allá que la información o el uso de nuestros procesadores, es la confianza de nuestros clientes. Entonces, cuando comenzamos a planificar esto, teníamos previsto una fecha muy importante para Guayaquil, que es el 19 de noviembre. El 19 de noviembre todos los años se hace el simulacro de terremoto de la ciudad de Guayaquil. Y de la mano del ingeniero Javier Salvador, de Corporación Ciudadana de Seguridad, él siempre ha estado enfocado en, primero, crear nuevas capacidades técnicas para la empleabilidad de Guayaquil. Siempre ha sido su foco. Y siempre ha sido una persona que está cuidando la seguridad en cada uno de los puestos que él ha tomado. Y nos permitió agregarle una actividad al simulacro de la ciudad, que es agregarle una actividad para fomentar el conocimiento en las empresas que ya participaban en el simulacro de la ciudad en temas de ciberseguridad. Entonces, durante la semana del 19 de noviembre, vamos a tener desde el 13 al 24 de noviembre, vamos a tener diferentes actividades que van a estar relacionadas en educación, en un campeonato de ciberseguridad, en actividades con las empresas que van a formar parte del simulacro de la ciudad para poder ayudarles a cuidarse, especialmente en actividades de phishing o bug bounty. Y los actores que estamos el día de hoy estamos trabajando conjuntamente para llevar a cabo esto. Con Benjamín, pues ellos han planeado muchas de las actividades que se van a hacer en estos días. Telconet ha trabajado fuertemente en que tengamos empresas patrocinantes para los eventos que vamos a hacer. Pues, y ESET también es uno de las empresas que van a trabajar con nosotros justamente en formación, en mejora de capacidades técnicas de las personas sobre ciberseguridad y también ayudar a las empresas a mejorar su conocimiento. Entonces, creíamos que era sumamente importante presentarnos. Tenemos muchas más empresas que están trabajando con nosotros que las vamos a ir nombrando hasta el final del conversatorio. Y también conversar acerca de ciberseguridad. Aprovechar este espacio que tenemos para hablar acerca de qué está pasando en el Ecuador, porque últimamente tenemos ataques cada semana, ¿no? Entonces, vamos a darle un poco de orden a este conversatorio y escuchar a los expertos. Ya probablemente ya hablamos mucho de lo que queremos hacer como Épico, pero hablemos con los expertos. Entonces, Alfonso, yo te quería preguntar un poco, ¿esto es moda? ¿Por qué hoy en día se está comunicando tanto acerca de los ataques? ¿Es este un riesgo nuevo o es que simplemente hoy en día se habla más de este tema? A mí me gusta, para un poco entender, remitirme a la fórmula matemática del riesgo, ¿no? Que es la probabilidad de ocurrencia por el impacto. Entonces, esto no es un riesgo nuevo. Me remito hace 20 años, cuando
yo empecé en la seguridad informática, seguridad lógica. Ya se veían defacement de las páginas web de ciertas empresas, ¿no?, ecuatorianas. Ya hace 20 años veíamos periódicos, las primeras páginas de los periódicos vulneradas, ¿no? Pero en ese momento, primero, no había la inmediatez que hay de la comunicación, ¿no? Y el impacto era menor. No había el encadenamiento tecnológico a todos los sectores productivos como lo hay ahora. Esto se potenció con la pandemia. Entonces, con la pandemia nos dimos cuenta de que dependemos y vamos a seguir dependiendo de la tecnología. Entonces, volviendo a la probabilidad de ocurrencia, ¿y qué quiere decir la probabilidad de ocurrencia? Hay más amenazas, hay más vulnerabilidades. Ecuador, hay más penetración en Internet en el mundo y en Ecuador. Y por el otro lado, el impacto. Los negocios dependen más de la tecnología. Me hace más daño en diferentes aspectos, no solo en la disrupción, sino en la imagen, en el cumplimiento legal. Entonces, esa multiplicación nos da un mayor resultado. Eso es lo que pasa ahora, ¿no? Yéndome a la fórmula general del riesgo. Esa es la forma como lo podría explicar. Sí, o sea, nos hemos subido al ruedo digital, pero sin embargo estamos dejando más huellas digitales, más información. Nuestros datos están regados por el Internet. No hay una cultura de protección de datos personales, por lo menos de las claves, etcétera. Y eso nos va poniendo en riesgo. Y cuando eso hablamos o lo transponemos a la empresa, sin estas buenas prácticas podrían ser muy perjudiciales. Ahora, Benjamín, muy parecido a lo que está hablando Alfonso, ¿no? El aumento de productos digitales ha aumentado o acelerado los ataques. ¿Cómo lo ves en esta aceleración del uso de productos digitales versus los ataques que han recibido últimamente estas plataformas? Esa pregunta es bastante interesante porque de años para acá la vida ha dejado de ser tan física y se ha convertido un poco en algo digital. Estamos hablando de que hoy en día tenemos servicios para que nos lleven la comida, para encontrar un taxi, para bueno, encontrar un hotel, para básicamente todo lo que uno pueda pensar. Tenemos, creo que ahora en el país, cerca de más de 5 billeteras electrónicas. Tenemos un montón de sistemas de banca virtual en los que seguramente cada persona tiene un montón. Y toda esta información ya no, como tú dices, como dijiste al principio, ya no es solo información, sino que también son activos de una persona representados en esa información. Es dinero en cuentas bancarias, es cuestiones de privacidad, es que una persona tal vez pueda tener su localización minuto a minuto filtrada a través de una aplicación en su celular y ni siquiera saberlo. Creo que hace poco justamente salió una noticia de que la policía sospechaba que ciertas aplicaciones de estas que se utilizan para taxi de manera informal estaba siendo utilizada para realizar secuestros express, porque los atacantes de alguna manera podían rastrear la localización de los taxis o la información de las carreras y de esa manera interceptar personas. Entonces, ya no estamos hablando de solamente información, sino que estamos hablando de que esto ya se materializa en el mundo físico. También tienes ya ataques que tienen más que ver con tecnología operacional, con infraestructura crítica de países y demás. Entonces, en ese sentido, yo creo que el hecho de que lleguemos a este punto en el que efectivamente la tecnología se vuelve parte integral de nuestras vidas, definitivamente habilita y acelera la cuestión de los ataques. Y más allá de eso solamente, algo que hay que entender es que los atacantes o los hackers normalmente van por lo que sea más fácil, no por lo que necesariamente sea más complicado. Y en ese sentido, los países que están pues emergiendo recién en tecnología suelen ser un blanco bastante interesante. Creo que esto ya lo hemos visto también con todos los incidentes que hemos tenido en los últimos años. Hubieron incidentes en varios bancos de súper alto perfil, con pérdidas pues realmente millonarias, que terminaron en países justamente de tercer mundo, pero al otro lado del mundo, porque justamente estos países que estamos recién comenzando con la tecnología, suelen ser el blanco más fácil. Y Daniel, ¿cuáles son estos ataques más comunes? O sea, ¿cuáles son los ataques comunes al ciudadano
o sea, del ciudadano digital, cuál es el ataque más común a empresas y cómo podemos ir comenzando a prepararnos, ¿no? Claro, mira, desde 2019 para acá y con pandemia, hubo una escalada bastante fuerte sobre lo que viene a ser el ataque con malware. Todo lo que son las posibles variantes de software malicioso, ¿correcto? Y dentro de eso podemos hacer un doble clic específicamente sobre el ransomware. Es uno de los que mayor adopción ha tenido dentro de su grupo, ¿no? Entonces, en ese apartado incluso es uno de los, por así decirlo, más mediáticos ahora último, porque son de los que más daño llegan a hacer con una cantidad de tiempo muy corta. Adicionalmente a eso, tenemos también nosotros la exposición a lo que es phishing o los posibles engaños en línea, que como bien mencionó Benjamín, al nosotros ya formar parte de una vida digitalizada, ¿sí? Ya no se puede hablar de que sea un entorno aislado. Eh, Tenemos nosotros que entender que somos sujetos a ser víctimas de estas estafas. Esto no solo hace referencia a tal vez un tema de correo electrónico, que suele ser el mecanismo más común para sufrir un tipo de estos ataques. También llegan por WhatsApp, llegan por Facebook. Ahora es muy común tener personas, inclusive relativos conocidos o cercanos, a los cuales sus redes sociales han sido vulneradas por este tipo de ataques de phishing, que en este caso pueden ser considerados de speed phishing para, lógicamente, tratar de conseguir temas monetarios, ¿sí? Un alivio monetario en este apartado. Y por último tenemos exposición también hacia, como le mencionó Alfonso, uno de los más comunes es fuera del man in the middle, que es algo relativamente conocido para las entidades bancarias, es el defacement, ¿sí? Que lo menciona Alfonso desde hace 20 años, casos ya conocidos. Incluso ahora sigue siendo una de las técnicas más comunes de engaño, que lógicamente lo que buscan es redirigir esta información, este tráfico, para sacar beneficio de aquello. Eh, lo primordial para estar preparados, porque en realidad el tema con respecto a un ataque no es si voy a sufrir o voy a ser víctima de un tipo de ataque, cualquiera sea, sino cuándo va a suceder. El tema más bien ahí es siempre tratar de estar en tono a lo que sucede. Entender que la vida digital, quienes, como nos representamos en el mundo digital, puede llegar a sufrir una afectación y que eso puede impactar en nuestra vida física. Entonces, entender que muchas de las cosas que no hacemos en la vida física no las debemos hacer porque creemos que estamos seguros en un entorno digital. No estoy yéndome en contra de que el ciberespacio no sea seguro, pero nuestras prácticas, ¿cómo decirlo así? Nuestro tema de manejo higiénico en la vida personal de uno debe también manifestarse en el tema digital. En el apartado empresarial suele ser un poco más complejo porque son mecanismos diferentes, a pesar de que, según algunos estudios, por ejemplo, que publicó ESED hace algún tiempo, mira, los ataques dirigidos hacia RDPs, por ejemplo, en individuos aumentaron en alrededor de un 127% solo a individuos unitarios, más que a empresas. Entonces, es interesante ver cómo el tema de los ataques va cambiando de acuerdo a lo que considera el espacio de vulneración. Entonces, en el entorno empresarial, cuando entramos en esa parte, como lo mencionó Alfonso, el tema del riesgo es muy importante. Determinar primero qué es lo que queremos proteger, para en base a eso definir una estrategia que nos permita durante el mayor tiempo posible mantener el resguardo sobre lo que queremos proteger. Porque lógicamente no podemos dispensar recursos hacia todo, a pesar de que sería el ideal, ¿no? Un tema utópico, pero no funciona así. Porque mientras nos preocupamos por un todo, tal vez dejamos de ver las partes más pequeñas y es justo allí en donde más daño nos pueden hacer. Y sobre eso podemos hablar sobre temas incluso de ataque a supply chain y algunas otras cosas más, que lógicamente han puesto sobre la mesa el tema de cómo generar una buena estrategia, que no solo se trata de los que estamos aquí presentes, que a través de la experiencia adquirida podemos dar un consejo. ¿Sí?
Hablaban acerca obviamente, tenemos ataques tipo phishing, tenemos ataques web. ¿Qué tanto se puede llegar a atacarle un celular? O sea, a los ciudadanos que están conectados con sus aplicaciones en el móvil. Eso es bastante preocupante, ¿no? Porque estamos hablando de acceso a información, claves, cámara, micrófono del celular. Esta pregunta no la teníamos en el listado, pero ya que lo estamos conversando, súper interesante ver eso, ¿no? Porque a lo mejor no estamos pensando en protegernos a ese nivel y estamos hablando de Internet de las cosas, tanto como hablaba Benjamín ya en temas de activos físicos que pueden llegar a ser atacados. En Estados Unidos fueron atacados, me parece que el tema del oleoducto puede ser algo parecido, ¿no? O sea, ya mientras más automatización o inteligencia le ponemos incluso a las fábricas o a los sistemas productivos, más susceptibles se vuelven. No sé si quiera alguien comentar acerca de este tipo específico de ataques a los dispositivos móviles y al IoT. Ah, ahí quería contar algo. Justo hace algunos días me llegó uno de mis chats de un conocido. Link de que Chevrolet por su 110º aniversario estaba regalando 10 Chevrolet Onix. Entonces llega con la imagen de Chevrolet, todo muy lindo, un vínculo. Y claro, cuando tú lees el vínculo no tiene nada que ver con Chevrolet. Y entras y te hacen una encuesta y son varias cosas y te piden que pongas el número y que reenvíes el mensaje a otras personas más. El tema está en que esto es un phishing, ¿no? Lógicamente es un phishing y lo que busca es tratar de dispersarse en la mayor cantidad de dispositivos posibles para buscar alguna vulnerabilidad, insertarse, luego mostrarte propaganda hasta que lógicamente te logre llevar hacia un destino en el cual pongas tal vez tus datos financieros. Y es algo muy común aprovecharse de esas circunstancias y sobre todo el desconocimiento. Creemos que a veces los teléfonos están exentos de sufrir algún tipo de afectación a este nivel, pero en realidad ahora son de los dispositivos más susceptibles a encontrarse bajo esto, por el principio que tenemos de usuario, ¿no? Mi teléfono es, bueno, lo utilizaré libremente porque sí, y acepto todo lo que me llegue, porque me llegó de un conocido. Entonces, eso es algo muy importante, sí, es algo muy importante entenderlo. Más allá de eso, y para acotar también un poco la idea, hoy en día ya no hablamos solamente de que los celulares o las personas pueden ser vulneradas solo por ingeniería social. Cuando ya se habla de ciberataques a nivel de Estado o ciberataques a nivel de bandas terroristas, ya no estamos hablando de que son vectores que dependen de la inocencia de una persona, sino que efectivamente se han descubierto últimamente varias vulnerabilidades en las que a veces solo con recibir un mensaje y leerlo tienes un problema. Porque los sistemas operativos que corren en esos celulares, como bien dijeron, o sea, no están exentos de vulnerabilidades, sino que al ser tecnología tal vez un poco más nueva, tienen tal vez menos cantidad de investigadores detrás de ello, o menos tecnificación en cuanto a las herramientas que se utilizan para descubrir este tipo de vulnerabilidades. Sin embargo, hay plataformas en Internet. Hay una plataforma que se llama Zerodium, que de hecho compra exploits contra plataformas de uso masivo, como justamente celulares, para luego revenderla a quién sabe quién, seguramente gobiernos o instituciones de dudosa reputación. Y todo esto ya es parte de la realidad de la ciberseguridad, y lo peor de todo esto es que las recompensas que dan este tipo de empresas son tan buenas que la verdad pensaría que influye bastante en el pensamiento de un investigador de ciberseguridad que descubre algo de este tipo en si realmente lo publico, lo reporto al fabricante o simplemente lo vendo y me compro una casa. Porque esa es la cantidad de dinero en la que estamos hablando en estas épocas. Entonces, eso para acotar un poco el punto. Y antes de cerrar, me hiciste acuerdo a un tema que salió hace algún tiempo sobre Pegasus, este software, entre comillas, y no puedo irme en contra, legítimo, utilizado para ciertas investigaciones forenses, de data y eso, siendo utilizado de la otra forma, que lógicamente se puede prestar dado eh, la conveniencia que este software te brinda, ¿no? Y se han encontrado trazas de eso en distintos tipos de teléfonos y destinos, no solo, como tú mencionas, empresas, sino también temas gubernamentales y políticos, y es donde uno empieza a cuestionarse el, el proceso completo, ¿no?
Sí, la verdad es que cada vez nos estamos sintiendo más vulnerables incluso en la parte digital. Ahí yo creo que siempre va a haber el interés económico, ¿no? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil va a ser que yo pueda conseguir o desarrollar un zero day, ¿no? Encontrar un zero day para una actividad particular? Para un político que se está lanzando para la presidencia y logro descubrir su secreto, ¿cuánto cuesta eso? Ese es el valor de la información perfecta. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por eso? Entonces siempre va a haber alguien que le va a interesar brindar esos servicios. A nivel de Estado, ellos tienen recursos, a nivel de estados contrarios, entonces, ¿cuánto vas a pagar por eso? Si puedo hacer algo masivo para tener el control de muchos dispositivos en un mismo esfuerzo, entonces eso podría causar interés. Eso es, como decimos, según los recursos económicos que se tienen, vas a obtener las armas necesarias para tal o cual objetivo. Sí, la verdad es que Creo que, la vida digital nos trae muchas facilidades, nos deja muy expuestos también, y el equilibrio en que podamos tener la reserva como tenemos en nuestra casa, ¿no? Que tenemos puertas adentro, nos cuidamos, llaves, etcétera. Lo mismo deberíamos comenzar a pensar de la manera digital. ¿Qué podemos hacer para cuidarnos? ¿Qué podemos hacer para no exponer tanta información? Benjamín se me ríe porque no hay forma, porque no, uno se toma no, es fotos de que, selfies y tú dices, chuta, sí, pero de alguna manera tienes que hacerlo, ¿no? es que el comentario que hiciste es sumamente acertado para otro punto, y es que tú hablas, por ejemplo, de que tenemos que asegurar nuestra vida en Internet tal y como aseguramos nuestra casa, pero la pregunta es qué tan segura es la chapa que tienes en tu casa. O sea, el día que me quieran atacar, así como el día que nos quieran, bueno, así es, ¿no? Pero es una Claro, falta, pero no expones tanta, bueno, sí expones fotos de tu casa y no, comienzan pero a saber qué ojo, es lo que que tienen, hay, pero créeme que los candados que te venden acá o las chapas que te venden acá son básicamente basura. Son una cuestión que más sirve como para que una persona que no sabe cómo funcionan no lo toque y piense, sí, efectivamente, estamos seguros. Y el ladrón afuera también diga, oh, no, mira cuánta seguridad, tiene 3 chapas en la misma puerta. Pero las imperfecciones mecánicas y todo eso, créeme, hacen que sea mucho más fácil de lo que uno pensara abrir una chapa de esas. Y el punto, el que realmente quería tocar con esto es que si bien podemos hablar de riesgo, muchas veces el problema está en cómo cuantificamos el riesgo de manera adecuada. Porque cuando nosotros no tenemos la información completa, por ejemplo, no sabemos cómo funciona una chapa, podemos caer en una trampa súper sencilla, y es crear números para todo y decir, tú sabes, ¿no? Probabilidad de impacto súper fácil, pero cuando tú mides la probabilidad y mides el impacto, entras en, un poco, en campos un poco subjetivos. Y claro, se hace todo el esfuerzo posible por tratar de hacerlos lo más objetivos posibles, pero mientras menos sabemos, menos capaces somos de definir el riesgo de manera correcta. Y en ese sentido, sí pongo ahí un punto un poco tal vez debatible, y es el hecho de que en nuestro país, lastimosamente, el riesgo no se está evaluando de la mejor manera posible, porque no estamos hablando de que las fallas técnicas que se encuentran en los sistemas, en sistemas que a veces son críticos, sean necesariamente complejas o sean cuestiones que sean, no sé, cosas que un investigador común no puede descubrir, sino que a veces son cuestiones bastante sencillas, que simplemente estaban expuestas porque, una vez más, al hacer estas evaluaciones de riesgo, la falta de conocimiento acerca de qué realmente tiene que preocuparnos nos lleva a un camino que no siempre es el mejor. Eso lo pongo en todo caso como punto de discusión. la falsa percepción de tranquilidad. Ahora, en estos escenarios de incertidumbre, si bien son altos, Alfonso, ¿cómo podemos quitarle un poco esa incertidumbre o qué ruta debería al día de hoy una empresa que dice quiero comenzar a cuidar mis activos digitales? ¿Qué ruta tú le recomendarías? Bueno, primero tener muy claros sus procesos de negocio claves, ¿no? O sea, siempre es y cuáles están sobre una plataforma digital. Hacer un análisis de riesgo, como mencionó Benjamín, ¿no? Adecuado, tiene que ser adecuado, tiene que ser certero, y los pasos a seguir deben ser los que mayor beneficio me den.
Por ejemplo, yo como una empresa quiero saber, acojo mis buenas prácticas. Debo primero seguir unas buenas prácticas de estandarización de mis sistemas, de configuración de mis sistemas. ¿Qué son esas buenas prácticas? Una buena práctica puede ser tan sencillo como mantener actualizado mi sistema, como como poner claves robustas, como no exponer interfaces administrativas innecesariamente. Son prácticas que todos las podemos seguir, no nos cuesta mucho seguir. Y en la mayoría de casos nos encontramos con ese tipo de vulnerabilidades. Entonces, con que manejemos unas buenas prácticas, ganamos bastante, ¿no? Unas buenas prácticas en actualización de nuestros sistemas, en manejo adecuado de las configuraciones seguras. Entonces, de ahí podemos ir sofisticando, podemos ir avanzando. Entonces, para las empresas, dependiendo del tamaño, dependiendo del nivel de madurez con que tengan, uno va a ir abarcando diferentes procesos de aseguramiento, ¿no? Puedo comenzar en qué es todo lo que tengo expuesto en Internet, ¿no? Que tengo alguna vulnerabilidad expuesta en Internet. Otra pregunta es, ¿qué tan concientizado es mi personal? Entonces, son dos cosas con que yo podría comenzar. A ver, ¿qué vulnerabilidades tengo expuestas en Internet? Asumiendo que seguí unas buenas prácticas, por supuesto. Luego, ¿qué tan concientizado está mi personal? ¿No? Porque esa es una forma de llegar a los activos de información internos de la organización, ¿no? Por medio de ataques tipo phishing. Entonces, yo debo concientizar de alguna manera. O sea, es algo necesario. A pesar de que las personas van a fallar en su momento, pero ahí vamos a un siguiente paso, un siguiente nivel, podríamos decir, un siguiente nivel de madurez que debo llegar, que es estar consciente de que me pueden hackear. Entonces, estar consciente y prepararme cuando llegue ese momento. Tener los planes de respuesta, los planes de reacción, los planes de contención cuando llegue ese momento, en todos los ámbitos, incluso en el ámbito de las comunicaciones, o sea, la comunicación corporativa, el ámbito tecnológico, por supuesto, ¿no? En el ámbito de los recursos humanos. Entonces, en todos los ámbitos, en todos los procesos que se verían afectados cuando a mí, se me materializa un ataque. Entonces, ese sería el siguiente nivel. ¿Por qué? Debemos trabajar siempre preventivamente y tratar de ser proactivos, pero no estamos exentos a que nos pase. Entonces, ahí viene la parte reactiva. Entonces, en la parte reactiva, debo un pequeño empresario, vamos a coger el caso de un emprendedor que está poniendo recién su negocio. Él, ¿qué es lo que debería por lo menos tener actualizado su computadora? No ser un poco, concientizarse en cuanto a las amenazas de ciberseguridad. Hay cursos en línea, hay videos en YouTube, seguirlos, ¿no? Y sacar respaldos. Son tres prácticas que creo que no nos va a costar mucho y va a ser de gran ayuda para el inicio de su negocio, ¿no? Ya, para una empresa grande hay diferentes frameworks que uno puede seguir, muchas prácticas que también puede seguir. Para entidades financieras son normadas, ellos siguen algunas normas, pueden sofisticar la aplicación de esas normas, va a depender de la empresa, ¿no? Entonces, eso es, yo tengo que pararme, ver en qué posición estoy, qué recursos cuento, cómo puedo hacer grandes logros, ¿no? en el corto tiempo y por ahí comenzar, ¿no? Entonces, va a ser diverso dependiendo del tamaño y de la madurez tecnológica de la empresa, pero siguiendo las buenas prácticas de actualizaciones, concientización a los usuarios, enterándome qué es lo que está pasando, ¿no? Y teniendo aliados. En este caso, yo no tengo las capacidades, pero puedo tener un aliado. Puedo tener proveedores que me van a ayudar. Voy a tercerizar esos servicios. Entonces, ellos son expertos. Me apoyo en ellos para profundizar en mi aseguramiento de todos los activos que manejan mi negocio, ¿no? Entonces, yo tengo aliados, busco aliados estratégicos en la parte tecnológica, así como busco aliados para marketing, que creo que en la parte de marketing todo emprendedor ve, necesito una campaña de marketing. Acá también un aliado para la seguridad informática. Cuando las empresas son más grandes, sí, necesito quizás un servicio de CISO, necesito servicios de pentesting, servicios de bug bounty.
para yo enfocarme en lo que es mi negocio y dejarle eso a mis aliados. Esa es una fórmula y eso sí, ser dinámico, cambiante, estar reevaluando esto siempre. Está en el mercado corporativo a veces, yo todavía no cierro mis vulnerabilidades y ya aparecieron otras. Entonces yo tengo que tener ese dinamismo para poder reaccionar rápidamente. Entonces, por ahí es la ruta, por lo menos como que nos ha servido a nosotros, que nos ha servido el grupo de empresas y que recomendamos a nuestros clientes. Considerando el tamaño de la empresa, el nivel de vulnerabilidad que se tiene expuesto, ver los recursos, negocios siempre, comenzar con buenas prácticas, ver dónde te puede llegar a afectar si es que te llega el día que te lleguen a atacar y tener buenas prácticas. Y estas buenas prácticas se las consigue, obviamente, apoyándose en expertos, apoyándose en aliados y a lo mejor ciertas prácticas mínimas necesarias si es que no tienes el recurso. Pero ya hablando de capacidades técnicas, digamos que soy un profesional de tecnología y estamos hablando que en Europa, solamente en Europa se están hablando de cientos de miles de puestos de trabajo disponibles para el tema de ciberseguridad. Daniel, ¿cómo prepararse? ¿Cómo prepararse profesionalmente para asumir este reto en alguna empresa? Bueno, ahí hay varias rutas que pueden seguir. El camino de la ciberseguridad es bastante amplio y en realidad hay muchos nichos en los cuales te puedes llegar a sentir cómodo, ¿sí? Muchos de los que estamos hablando ahorita acá, tuvimos una carrera no necesariamente afín en la época en la que había nuestro rubro estudiantil universitario, estamos hablando aquí de ingeniería en sistemas, algo bastante amplio, ¿no? No había un foco específico hacia el tema de seguridad, tema de infraestructura, redes, telecomunicaciones, ese tipo de cosas en la época. Ahora existen muchas más, y por decirlo así, carreras cortas de especialización que son un poquito más dirigidas hacia cierto tipo de temas. Lo importante es primero conocerte, qué es lo que te gusta hacer, entender también tus habilidades blandas, porque eso te va a ayudar muchísimo a entender, por ejemplo, la psicología de un ataque, qué es lo que busca un atacante, comprender ese tipo de mecanismos, al mismo tiempo la posibilidad de poder hablar, transmitir estos temas técnicos, a tal vez un grupo de gente que no tenga esa preparación y que debas conseguir, por ejemplo, una ampliación de presupuesto para la inversión, compra de un firewall, algún tipo de ese tipo, alguna de esas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, como mencioné inicialmente, es un campo amplio. Hablamos de carreras específicas, vamos, hay gente a la que le puede gustar la programación. En ese apartado, entrar en procesos, por ejemplo, aventurarse a lo que es el software libre, trabajar con temas de ingeniería inversa. Hay mucho material sobre eso en la web como tal. Dentro de eso, las certificaciones también son importantes porque nos ayudan a enfocarnos en algún tipo de, no solo por decirlo producto, en algún tipo de herramienta en particular. Entonces, ahí empiezas ya tú a darte cuenta de tus habilidades duras, de las habilidades que son demostrables, de lo tangible. Entonces, en realidad es, como digo, amplio el campo. Tiene que gustarte porque también tienes que entender, como tú mencionas, hay un gap, de hecho, versus 2019, digamos, no, 2020, ¿sí? Por la pandemia se obligó a un tema de flexibilización de trabajo y esto mejoró el proceso de adopción desde el lado de los expertos o de los que están aprendiendo, de los que están internándose en el proceso de ciberseguridad para adoptar este tipo de trabajo. Entonces, creo que, no sé, hay un estudio reciente del Internet, lo tengo acá, dame un momento para no citarlo erróneamente, sobre todo el nombre de la entidad. Es permíteme un segundo. Aquí. Es el International Information System Security Certification Consortium, el consorcio internacional de certificación de sistemas de seguridad de la información. ¿Sí? Entonces, ellos han hecho un estudio a lo largo de algunos países, los más prominentes, y bueno, datan un tema de, por ejemplo, un crecimiento de 700,000 plazas de empleo desde 2020 a 2021, ¿sí? Por el tema de la adopción del trabajo remoto y ese tipo de cosas que aceleraron este proceso de mejoría en el campo. Versus 2019 e inicios de 2020 que teníamos 4.19 millones de plazas disponibles y ese gap gigantesco.
Entonces, según el estudio, creo que ahora somos un total de menos del 65% de plazas cubiertas a nivel global. Entonces, hay espacio, sí, pero lo importante no es que porque haya trabajo vas a llegar a desarrollarlo y hacerlo, ¿no? O sea, toma tiempo y es importante entender qué es lo que eres, qué es lo que tienes, qué pasión tienes para sobre eso trabajar. Tú puedes ser alguien que estudió finanzas, entiendes lo que son los números, sabes qué debes proteger. Sobre eso generarte una derivación hacia los temas de seguridad, trabajar con tal vez temas de normativas, temas de especialización, por ejemplo, Zero Trust, que es algo que está viniendo nuevo, y con eso aplicar ese modelo a tu ejecución, ¿sí? Entonces, ¿cómo mejoro yo la seguridad sobre mi modelo transaccional financiero? Eh, Va por ahí un poco el tema, entender en dónde estás y sobre eso trabajar. Hay un sinnúmero, como lo mencionó Alfonso, hay un sinnúmero de información existente ahora disponible, varios cursos gratuitos, algunos pagados, sobre los cuales puedes inclinarte. Sobre eso, hacer ya una carrera específica en alguno de los nichos que te atraiga. No solo la ciberseguridad como tal, es muy amplio el término y hay demasiadas cosas pequeñas en las cuales puedes adquirir una especialización y ser proficiente allí. Entonces, la recomendación es no dejar de alimentarse de la información. Siempre ver qué es lo que nos atrae y sobre eso ejercer acciones, ¿sí? Si hay como un webinario, como en este caso, de alguna marca en particular, con algún acercamiento hacia la seguridad de datos, qué sé yo, temas personales, cómo afianzar las redes sociales, ese tipo de cosas, obligarse a estar presente para ver si en verdad es lo que quieres hacer, lo que quieres proteger. A mucha gente le funciona de esa forma y en realidad es una fórmula que creo que los que estamos presentes aquí hemos aplicado durante algunas de nuestras etapas de vida y es por eso que con esa experiencia podemos comunicarles acá a las personas que están atendiendo al webinario el proceso. Y hablaste de la pasión. ¿Ustedes podrían contarme un poco acerca de en qué momento dijeron, sabes que me voy a dedicar a esto? Voy a dedicarme a ayudar en temas de seguridad o a proteger en temas de ciberseguridad. ¿Tú te acuerdas en ese momento en que te hizo clic esto, Alfonso? Claro, uno siempre comienza haciendo, podríamos decirle, ethical hacking, juguetones, haciendo investigaciones, entonces, y nos gustaba descubrir cosas. A mí por lo menos descubrir cosas, probar cosas, proteger cosas, este tipo de situaciones me llevaron a la seguridad informática, ¿no? Entonces, hace ya unos 20 años, cuando comencé en esto, claro, ciertas habilidades que adquirí en la universidad, entonces podríamos decir que me facilitó el camino, puesto que ya conocía algo de redes, sabía programar, sabía hacer script, ¿no? Entonces eso me facilitó el camino para poder meterme en el mundo de la seguridad, ¿no? Ya haber configurado firewall, haber configurado roteadores, ACL, pues eso me facilitó un poco el camino, pero estoy hablando 20 años atrás donde teníamos que leer de libros, ¿no? Algo que a mí me costaba prepararme, me costó 5 años para prepararme, ahora en un año menos también, alguien metido de cabeza, muy enfocado, puede lograr una certificación. Entonces, ahora hay muchísima información, hay especializaciones, los cursos son bastante económicos. El consejo que podría darles en esa línea es que aprovechen no sé si decir la juventud, porque todavía me considero joven, pero aprovechen su juventud o cuando no tengan tantas cargas de responsabilidades para estudiar y meterse de lleno y tratar de conocer más, aprender más, sacar más certificaciones, sacar especializaciones, cuando el tiempo les dé, porque cuando ya estamos un poco más grandes con familia, los tiempos se van haciendo más cortos, tienes que distribuir tu tiempo y si no hay enfoque, no hay esfuerzo, no vas a llegar a profundizar en los conocimientos, ¿no? Por ejemplo, a mí en estos momentos se me hace muy difícil cuando quiero retomar una certificación. Tengo que desconectarme de todo, pedir vacaciones,
decir que nadie me interrumpa por un largo periodo de tiempo y estudiar, probar, jugar, levantar laboratorio. Entonces cada vez tengo más responsabilidades familiares, no sociales, y no podría avanzar al mismo ritmo con que avanzaba cuando yo tenía 25 años, 24 años, ahí no me importaba nada. No, bueno, tenía mucho enfoque y tenía más tiempo libre y podría profundizar mucho más, ¿no? Entonces, eso es, aprovechen el tiempo, aprovechen cuando las responsabilidades no son tan grandes para que profundicen más en conocimientos, en las líneas que les va gustando, porque en ciberseguridad es como la medicina, hay diferentes especializaciones. Tú puedes ser reversing, pueden ser pentesting, pueden ser especialista de blue team, hay diferentes especializaciones. Oye, Benjamín, ¿cuándo te hizo clic el tema de dedicarte al tema de ciberseguridad? Para serte sincero, no tengo una historia chévere que contar, porque la verdad creo que he pasado toda la vida en esto, entonces no recuerdo el momento específico, pero definitivamente es una carrera que es apasionante en el sentido de que si te gusta estar siempre aprendiendo cosas nuevas, es la carrera perfecta, porque de hoy a mañana algo aparece, algo tienes que aprender, se descubre una nueva manera de hacer algo que antes era 10 veces más difícil. Básicamente mantenerte al día es cada vez más complicado, porque ya no hablamos solamente de tener que asimilar una cierta información que ya es conocida y bien establecida, sino que estamos hablando de que tienes que aprender técnicas nuevas para que no te quedes atrás de la competencia. Entonces, este año y el año pasado en particular, por ejemplo, las cuestiones relacionadas a vulnerabilidades en Windows, por ejemplo, ha explotado a un nivel increíble. La cantidad y la magnitud de las cosas que se han encontrado son impresionantes, y tener que armar un laboratorio para saber cómo funciona y verlo tanto de la perspectiva del atacante como del que defiende, ver si es que las soluciones de seguridad que una empresa tiene efectivamente sirven para algo, para defenderse de ello. Todo eso son aristas que al final, como bien decían, cada especialista, cada persona que haya decidido enfocarse en uno de esos nichos, como decía Daniel, de la ciberseguridad, va a tener que analizar con sus propios ojos y perspectiva. Oye, y el tema del conocimiento. Nosotros con Benjamín veníamos hablando hace mucho tiempo del tema de comunidades. En muchas formas y en otros países las comunidades son fuertes. Las comunidades te ayudan a prepararte en retos y te ayudan también a compartir información o conocimiento. ¿Cómo está la comunidad de ciberseguridad en el país? ¿O qué podemos hacer para fortalecerla si es que no está tan bien? ¿Tú cómo la ves, Benja? Ya hay bastantes comunidades que están surgiendo de manera independiente, que lo que yo rescato principalmente de ellas es que son completamente agnósticas a marcas. Y la razón por la que digo esto es porque, lastimosamente, la industria de la ciberseguridad es bastante sucia. Y tal vez siendo una persona que está en el lado en el que ofrece servicios, no me convenga decir esto, pero hay libros enteros que hablan acerca de cómo la industria de la ciberseguridad se basa en venderte paranoia más que soluciones, en crear un miedo que antes no existía en ti para que luego tengas que comprar la cura. El libro que recuerdo ahora, no recuerdo el título, pero fue escrito por el reverendo Bill Blunden. Ese era el nombre de la persona que lo escribió, de acuerdo al libro. Es una lectura súper interesante acerca de cómo no todo lo que brilla en esta industria es oro. Día a día salen nuevas soluciones, salen nuevas tecnologías, pero la mitad de ellas no valen para nada. Y es una cuestión de la que tenemos que comenzar a hablar, y estas comunidades que tú mencionas ya están comenzando a hablar, porque ven a la ciberseguridad como una cuestión que no depende de la marca, que no depende del equipo, que no depende de estas cosas, sino que depende efectivamente de qué más puedes hacer, del ingenio que tú puedes poner para que puedas ya sea saltarte a estos nuevos mecanismos o saltarte estas nuevas tecnologías de una manera súper interesante. Entonces, para ejemplificar algo un poco más concreto acerca de eso, hoy en día se habla mucho de la inteligencia artificial y el machine learning en ciberseguridad y en un montón de aspectos más. Y si tú buscas en internet hay unos proyectos súper interesantes que se basan en cómo engañamos a esos algoritmos.
Hay una tienda que de hecho te vende hoodies que tienen patrones específicos que engañan a ciertas cámaras que hacen reconocimiento de placas, por ejemplo, para descubrir lo que es rastreo a nivel de ciudades de autos. Ya estamos hablando de que hay gente también que está haciendo investigación de cómo engañar lo que es reconocimiento de patrones en videos, y hay camisetas que con un determinado patrón por algún motivo hacen que la máquina piensen que ya no eres un ser humano, sino que eres una silla. Y esto ya está incluso en la cultura pop. Si ves Rick y Morty, hay un capítulo en el que él se pega un código QR en la frente y los robots de pronto piensan que él es el jefe. Entonces, eso es bastante importante también, ¿no? Porque sí, ciberseguridad hay un montón de información, hay un montón de tendencias, pero algo que hay que tener cuidado es en no dejarse llevar por las tendencias que realmente no aportan tanto valor como parece. Y otra charla súper interesante al respecto, tampoco recuerdo lastimosamente el nombre del autor, pero se llamaba "El marketing está matando la ciberseguridad", y se refería justamente al hecho de que hoy en día te venden tantas cosas que tú, siendo una persona que necesita implementar ciberseguridad en tu empresa, te ves bombardeado por tantas ideas y tantas propuestas, y la una sea mejor que la otra, pero a veces no sabes qué comprar. Y sí, terminas inflando presupuestos, y sí terminas pidiendo más dinero al gerente de la compañía, pero la pregunta ya no es tanto qué tanto presupuesto tienes, sino que también lo estás invirtiendo. Porque una vez más, ¿en qué proceso medirías tú la eficiencia del proceso por cuánto gastas y no por cuánto realmente obtienes en ese gasto como recompensa o como retribución? Entonces, eso, y con respecto a los cursos, sí, estoy muy de acuerdo con lo que dicen. Eh, Todo curso que te fuerce a aprender algo, que haga que ese músculo cerebral se doble un poquito, es válido. Pero lo mismo, tampoco caer en la trampa que hay hoy en día de que tienes 100 cursos que te dan exactamente lo mismo, o de tener 100 certificaciones que cubren los mismos temas. Porque una vez más, este mundo es tan dinámico, el de la ciberseguridad, que si tú te enfrascas en sacar certificación tras certificación tras certificación sobre los mismos temas, lo que estás haciendo al final es limitándote y obteniendo papeles que no sirven. Pero sí, eso. Ahora, comunidades hay formales e informales. Tienes comunidades que son completamente generadas por personas que no tienen necesariamente un interés monetario al respecto, sino que lo hacen por la camiseta, como dicen. En ese sentido, puedo destacar una comunidad que se llama Pawn S, que es liderada por Jorge Moya. Él es de Quito, pero la comunidad al momento, hasta donde entiendo, se extiende por básicamente todo el Ecuador. Guayaquil, Quito, Cuenca y lugares pues, que son un poco más pequeños también, como Ambato, Latacunga y demás. Asimismo, tienes iniciativas súper buenas que, si bien no son precisamente comunidad, ahora tenemos una asociación ecuatoriana de ciberseguridad que definitivamente está moviendo bastante lo que son proyectos más que nada de índole legal, para que ese mundo no se quede tampoco atrás, porque no importa qué tan buenas personas tú puedas tener haciendo investigación en ciberseguridad de un país, si las leyes no los respaldan de ninguna manera. Y lastimosamente al momento no tenemos respaldo alguno. O sea, si de hoy a mañana un investigador descubre que puede mover el dinero en un banco de básicamente cualquier cuenta a cualquier cuenta, lo mejor que puede hacer en este instante debido a la legislación es quedarse callado. Y eso no es algo productivo, porque lastimosamente la ciberseguridad tiene que basarse en transparencia, tiene que basarse en el hecho de que tú puedas decir abiertamente, mira, tenemos problemas y tenemos que solucionarlos. Siempre con la mira de solucionarlos, no con la mira de hacer daño, no con la mira de exponer a una institución ni nada por el estilo. Pero creo que las comunidades en general de las que hablas están haciendo muy buen trabajo en caminar hacia esa vía. Qué bueno, porque creo que las comunidades es una muy buena fuente de talento, una buena fuente de conocimiento colaborativo, y eso hace que los ecosistemas crezcan en las ciudades. Esas son más o menos las preguntas que teníamos al día de hoy. Hemos tenido dos preguntas del público. Si tienen más preguntas, por favor, me van sonando, me van poniendo ahí en el chat. Si Daniel, Alfonso, Benjamín quieren hablar de otro tema, también me avisan. La pregunta que tenemos es, Reinaldo nos pregunta, ¿cuál es su opinión sobre las páginas web que se encargan de verificar URL, entre otras cosas? Ejemplos, Virus Total. ¿Son confiables? Sí, Quisiera Daniel. participar realmente. ¿Es posible? Claro. Ya, ok.
VirusTotal originalmente, bueno, es ahora, inició en España, fue adoptada, consumida, creada, englorecida por Google. Y el tema es que se basa en un sistema de comunidad también. Ellos recopilan información de los distintos proveedores de anti-malware, trabajan en conjunto con algunos de ellos, y de lo que se trata es de hacer la posibilidad de identificar lo más pronto, tener una librería de identificación de hash para aliviar las cargas de análisis, un montón de cosas dentro de sus sistemas. E igual ellos trabajan en conjunto con temas de investigación. Confiable en el sentido de que la información que ya tienen revisada y validada, sí, pero nada es 100% infalible. Así que ellos también pueden tener reconocimientos que puedan estar erróneos o que todavía no estén datados, porque como lo menciona Benjamín, esto es muy dinámico. Tú puedes tener, y llamo a colación el caso de Guncraft, por ejemplo, una de las mutaciones más rápidas de las familias de ransomware, que llegó creo que a su versión 5, si no estoy mal, fue una de las últimas, antes de que el grupo decidiera retirarse y liberar las llaves al mundo. Y liberaban versiones cada 3 semanas, cada mes, exagerando, con ataques de día cero, literal, día cero, cepa nueva. Sí, cada 2, 3 semanas. Es impresionante en realidad la velocidad con la que mutaba esa familia de ransomware como tal. Entonces, sí son confiables en lo conocido ya. Todavía no podemos decir en lo no conocido, y eso todavía es un campo bastante amplio. No sé, chicos, alguno de ustedes, perdón, quisiera acotar algo allí. Tenemos otra pregunta. En su experiencia, ¿qué es más conveniente para las empresas? ¿Tener un equipo de seguridad informática, un proveedor o un mix? ¿Cuál es su recomendación ahí? Bueno, yo en la experiencia creo que siempre un mix. O sea, un mix, por lo menos alguien con conocimiento para contratar a los mejores proveedores, ¿no? Que la parte operativa, sí, la parte operativa, la parte de los productos se ha manejado adecuadamente. Entonces, tú debes tener a alguien que conoce el detalle técnico, el detalle de la seguridad, para que primero establezca las políticas, los lineamientos y contrate a los mejores proveedores, ¿no? Hemos visto, no hay una única forma, va a depender mucho, de la empresa, pero en promedio te podría decir que un mix. ¿Sí? Buenísimo. Claro, Sí, si no es contratar a ciegas. Sí, Benji. Sí, Benjamín, dime. Sí, justamente, pero en ese sentido creo que sí es importante destacar que una situación en la que tú tengas solamente proveedores y no tengas personal que tenga algo de conocimiento base es súper preocupante, porque hay tanta gente especialista en ciberseguridad como especialista en marketing en la ciberseguridad, y es muy fácil dejarse llevar. Entonces, otra cosa, los proveedores, si bien hacen, estoy seguro, con la mejor de las intenciones sus servicios, nunca van a conocer la realidad completa de tu negocio, la realidad operativa, la realidad de los procesos y demás. Entonces, esperar que un proveedor pueda, por ejemplo, suplir completamente áreas de la seguridad de la información es bastante difícil. No necesariamente, como digo, por una mala intención, sino por el hecho de que efectivamente hay tantas cosas que ver en ciberseguridad que depender de un proveedor no es necesariamente la mejor opción, en mi opinión. Pero obviamente esto es una cuestión bastante debatible también. No, y Por justamente ejemplo, si me decías algo, Alfonso. sí, mira, por ejemplo, cojamos un ejemplo sencillo. Tú eres un consultor en una empresa que hace pentesting. Le haces un muy buen pentesting, ¿no? Que aquí en Ecuador hay algunas, y tú le dices qué debe hacer al cliente para solucionar, pero el cliente no tiene la capacidad operativa. Muchas veces tiene el conocimiento, pero no tiene la capacidad operativa por sus procesos, la dificultad de sus procesos de implementar las prácticas en el tiempo adecuado. Incluso algunos no lo implementan porque no pueden cambiar sus procesos, no pueden cambiar ciertas tecnologías o están en una zona de confort que van a asumir el riesgo.
Entonces, tú tienes que dinamizar todas esas recomendaciones que te dan, en este caso particular, los especialistas para poder implementar y cerrar tus vulnerabilidades. Si tú te demoras, te cogen y te van a explotar esas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, muchas veces conocen ellas cuáles son sus vulnerabilidades y eso es normal, porque en el contexto empresarial hay diferentes cosas que tú no puedes cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, tener una empresa ágil es bastante beneficioso para la seguridad informática, ¿no? Entonces, para la ciberseguridad. Teníamos justamente una pregunta enfocada también en eso, ¿no? Porque hablamos de las empresas. ¿Qué pasa con las empresas pequeñas que por falta de personal adecuado, como ustedes lo están diciendo, pues han sido incluso víctimas de ransomware? Y bueno, las recomendaciones que les podemos dar para ellas, creo que en algún momento Alfonso ya los habló, en el tema de que si eres una empresa pequeña, comienza con cosas sencillas que puedas aprenderlas por YouTube, tener actualizada tu computadora, leer mucho y tratar de no cometer errores sencillos, ¿no? Sí, Daniel. Quería acotar algo. Es importante también entender que, vamos, en algún conversatorio escuché que los seguros siempre suele ser enemigo de la comodidad, de la practicidad. Entonces, en ese apartado, es importante comprender que, por ejemplo, como lo que nos ponen en el chat, comprar un firewall o contratar servicios. Así que va muy de la mano con lo anterior. ¿Qué pasa si yo como proveedor, pongámoslo así, te doy el firewall, pero las configuraciones y buenas prácticas son estas? Y tú de repente tienes a tus colaboradores y dices, es que no puedo hacer tal cosa porque me está bloqueando. Y claro, entender que esas buenas prácticas que tú estás aterrizando van a minimizar en una configuración, se me ocurre, por hablar, ¿no? Un 70% de las probabilidades de un ataque. Pero tus colaboradores a la interna no se sienten cómodos con esa configuración y necesitan, entonces te sugieren a ti y en última instancia compran un perimetral local. Pero el perimetral local tiene una configuración N. Entonces, claro, es importante entender que lo que se contrate, ya sea como servicio interno, las mismas buenas prácticas, como las menciona, se ejecuten bajo un marco específico, es decir, ¿qué queremos cumplir? Y respetarlo. Entender que si de mis 50 usuarios, 10 se oponen, no voy a sacrificar mi seguridad general o mi línea mínima de seguridad por 10 usuarios. Inclusive, analizándolo versus el riesgo, si los 50 se quejan, bueno, solo se están quejando las 50 personas que trabajan conmigo, pero eso implica que no tal vez vaya a recibir un tema. Por ejemplo, la publicación de los RDPs, que es algo relativamente común. Práctico, sí. Sin una VPN, un caos. Sin acércame de puerto, terrible. Sin utilizar doble factor de autenticación, todavía peor. Sin embargo, se hacen publicaciones de RDP con usuarios de administración y listo. Entre el que quiera. Un ataque de fuerza bruta en RDP es una de las cosas más sencillas de realizar y de las cosas más eficientes que suceden ahora actualmente. Entonces, lógicamente, eso es práctico, eso es cómodo, pero no es absolutamente nada seguro. Tienes que poner entre comillas, tres capas más. Al menos una, que es la del doble factor, impediría que de 7 de 10 intrusiones, ¿sí? Por ponerlo así. Entonces, es importante que si se va a realizar una inversión, si se va a realizar un trabajo de esto, un afinamiento, con los recursos que se tienen, que el marco de seguridad, lo que vamos a aplicar esté claro, las reglas de juego estén claras. Eso es importante tener. Es decir, ¿cuál va a ser mi mínimo flexible de permisos, por verlo así? Es como ser un papá con los hijos. Hay que entender que si les dejamos a más de las 10, se van a acostumbrar y luego no van a querer hacer caso después. Y van a llegar a las 2, 3 de la mañana, quién sabe, 5, no aparece. Y lógicamente eso desgasta, genera procesos, reprocesos y más inversión que no llega a ningún lado. Entonces, si las reglas del juego están claras, no tenemos por qué empezar a decir, y esto ya compramos porque no funciona. ¿Sí? Que es una de las cosas que sucede bastante. Yo ahí quisiera acotar, creo que la pregunta de Wilson va al punto de o compras el firewall
o lo contratas como servicio gestionado, ¿no? Para un municipio pequeño, yo le recomiendo que lo contrate como servicio gestionado. O sea, que él pague una mensualidad por el equipo que le van a proveer, ¿no? Porque, o sea, compras un firewall, tienes que actualizarlo, tienes que mantenerlo, debes saber configurarlo, entonces mejor. Muy probablemente él va a tener otras necesidades, como mantener parchadas las computadoras, actualizadas, hardenizar sus servidores, entonces que se enfoque él en ello, ¿no? Y dejar a un tercero que me dé un firewall gestionado, donde voy a aplicar las políticas que yo debo definir, analizándolo como un municipio pequeño. En ese sentido, sí quisiera acotar que también es importante entender que, si bien esa puede ser una respuesta rápida, es importante que a la par se tomen medidas para que las personas que están manejando el producto o manejando ese tipo de plataforma sean capacitadas también, porque el problema está en que si tú comienzas a tercerizar servicios, es muy fácil acostumbrarte a ello. Y si tú no tienes una persona detrás que tenga un cierto nivel de control, tú estás construyendo una casa sobre bases fofas y eventualmente se va a caer. Entonces, muy importante, o sea, entiendo la cuestión de que en cuestiones operativas el tiempo es oro y muchas veces contratar un servicio gestionado es bastante útil para salir de un bache, pero a la par no se puede dejar de invertir en el capital humano. El capital humano, lastimosamente, es una de las cosas en las que menos se invierte en ciberseguridad en gran parte de las empresas, pero son las bases sobre las que vas a construir el resto de cosas. Sí, y bueno, nos hemos pasado un poco más del tiempo, realmente que ha sido una conversación bastante interesante, verlo desde diferentes puntos, enfocados a la parte de negocio, enfocados a la parte humana. Y quiero invitarlos, porque realmente una de las razones por las que estamos conversando el día de hoy es para contarles de las actividades que vamos a hacer durante el mes de noviembre. A partir del día de mañana, en la página de Épico, ustedes van a poder registrarse como empresas, o sea, ustedes pueden invitar empresas que quieran ser parte de este simulacro de ciberseguridad de la ciudad, a las cuales van a poder tener dos opciones de ser parte: un ataque de phishing o una revisión de actividades de phishing, o un bug bounty. Es decir, empresas que quieran poner a disposición un espacio para que la gente pueda buscar vulnerabilidades. Esto es algo que lo estamos haciendo en conjunto con Operación, con Insecurity y con aliados como BSmart y con Motelconet, que nos están ayudando a organizar esto de una manera técnica, y realmente esperamos que este sea un evento que, si bien en los años anteriores se manejaba como un simulacro de la ciudad, en esta oportunidad que nos han dado de trabajar de la mano de la empresa privada, pública y las comunidades, que podamos responderles de esa manera y poder ayudar a las empresas a conocer más sobre sus vulnerabilidades. Y tenemos dos actividades adicionales que vamos a promoverlos a partir del día de mañana también en nuestras redes y las redes de nuestros aliados. Vamos a tener un bootcamp de introducción a la ciberseguridad el 13 de noviembre. Este bootcamp se lo va a realizar de manera presencial en Épico y vamos a tener cupos hasta 30 personas. Es completamente gratuito, y de manera virtual pues va a ser un tema ilimitado. El registro y el espacio para estos cupos desde el día de mañana va a estar en las páginas de Épico. Y adicional a esto, el 19 será el día del simulacro en la ciudad. Realizaremos las actividades con las empresas que quieran participar. Y el día 20 de noviembre vamos a tener un CTF. Es un Capture the Flag, donde va a estar abierto a nivel nacional, y que gracias a nuestros aliados, entre ellos les voy a leer quiénes son nuestros aliados que nos están ayudando a que esto se materialice. Pues aquí tenemos presente a Insecurity, quien ha estado operando y ayudándonos a organizar este evento. Telconet y BSmart son de nuestros aliados principales que nos han ayudado justamente al CTF. Van a tener equipos que van a estar trabajando tanto en el Bug Bounty. Van a poner a disposición de Telconet una aplicación para que se pueda probar. Y adicional tenemos a Royal Security, que nos está ayudando también con los premios del CTF, SysCloudSec, Houston,
ESET, ARTRIT y la comunidad de Área 51, que nos está ayudando también a comunicar y trabajar de manera colaborativa con las comunidades. Realmente nosotros estamos muy alegres. Les agradezco muchísimo a Alfonso, a Daniel y a Benjamín por tener la confianza cuando uno tiene estas ideas locas de hacerlas en Guayaquil, unir la parte académica o la formativa, unir la parte profesional con el CPF y adicional agregarle valor a las empresas que van a participar en un evento muy importante para la ciudad de Guayaquil y que ha sido un símbolo de la preparación que tiene la ciudad. La actividad CTF será en equipos. Las bases y el link de inscripción estará disponible a partir del día lunes y las inscripciones se van a cerrar hasta el 18 de noviembre. Toda esta información ustedes la van a tener en la página web de Épico y también en la de nuestros aliados. Entonces, una vez más, agradecerle a todas las personas que se han conectado. Les vamos a tener mucha más información en estas semanas y esperamos que esto se repita cada año y que sea un evento que vaya creciendo en magnitud, en impacto, y que podamos tener por lo menos saber que hay ciertos momentos en el año que nos unimos, como les decía, empresa pública, privada, academia y comunidades a formar a la ciudad y darle una potencia a la ciudad. No sé si algo más, Daniel, Alfonso, Benjamín, quisieran decir algunas palabras al final. Sí, más bien muchísimas gracias por permitirnos participar y rescatando tus palabras, cada año creo que deberíamos hacerlo más corto, cada trimestre, cada 6 meses. Considero que es un buen momento para explotar este crecimiento. Es decir, no por subirnos en el tren, sino que hay muchos cerebros nuevos, hay mucha gente con mucha curiosidad, hay mucha gente con mucha potencia, con muchas habilidades, y creo que empezar a inculcarles, empezar a darles estos tips, los va a poner, no por ponerlos sobre el mapa, los va a poner muy pronto a disposición de las necesidades que tenemos, tanto a nivel estatal como organizaciones como a nivel privado. Y en ese apartado considero que debería haber una comunión siempre, no deberían estar divorciados, deberían trabajar en conjunto porque nadie es una isla. Y eso es importante entenderlo, que lo que le afecta a una entidad puede generar un efecto dominó y acabar con muchas otras en el proceso. Entonces, son temas importantes y considero que estamos en el momento en el que podemos empezar a inculcar esta cultura. Y eso es algo muy valioso, es algo que no podemos dejar escapar. Buenísimo, Daniel. Una vez más agradeciéndote por estar aquí con nosotros. Entonces, creo que hemos hablado bastante, 1 hora y 20, escuchándonos acerca de lo que hemos departido acerca de la comunidad, acerca de conocimientos técnicos y lo que vamos a hacer en los meses de noviembre. No queda más que agradecer a nuestros panelistas por su tiempo, por sumarse a este plan, y pues estamos seguros que va a ser un éxito y que va a ser uno de estos casos de éxito que arrancó de una comunidad, se unió a la empresa privada y hoy en día pues se puede replicar en otras ciudades. Alfonso, ¿algo más querías decir? No, de antemano lo felicito y agradezco la invitación, y nosotros como grupo siempre estamos predispuestos a participar en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, con inteligencia artificial. Estamos montados en el camión o el tren de la transformación digital y siempre pensamos ser un aliado no solo de Guayaquil, sino de todo el país para la modernización, ¿no? Buenísimo, Alfonso. Muchísimas gracias. Bueno, los dejamos y esperamos contarles más acerca de lo que estamos haciendo en estas próximas semanas y los invitamos a registrarse en estas actividades. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, David.